Señores, vamos a conectar inmediatamente con otro panel, este bajo el nombre Territorio, Especialización Inteligente como Estrategia de Desarrollo Territorial. Quiero invitar a la señora Catalina Ortiz, quien es líder de la plataforma Ecosistemas Dinámicos de Bancoldex, para que sea ella quien modere este panel y para que acompañe en tarima a la señora María José Aranguren, directora general y académica en Orquestra, el Instituto Vasco de Competitividad. Les voy a contar rápidamente quién es la señora María José Aranguren. Forma parte del grupo de expertos responsables de brindar orientación a la Unión Europea sobre el programa Horizonte 2020, el cual financia proyectos de investigación e innovación en diversas áreas. Es consejera para la Unión Europea para extender la excelencia y ampliar la participación en los ámbitos de la investigación y la innovación en los países que se han convertido en parte de la Unión Europea durante las últimas ampliaciones. Es doctora en Economía y Administración de Negocios, autora de libros y publicaciones en temas de política pública, innovación, desarrollo socioeconómico y clústeres. Y también nos acompañará como panelista invitado el señor Frédéric Miribel. Él es el director de la Unidad de Negocios de Tecnologías Limpias en la Agencia de Desarrollo Económico de Lyon, Francia. Cuenta con 10 años de experiencia en organizaciones que trabajan por el desarrollo regional, como cámaras de comercio y agencias de desarrollo. Desde el año 2005 trabaja de manera articulada con los clústeres de Tecnologías Limpias de Lyon. Ha estado involucrado en procesos de globalización de clústeres locales y de atracción de compañías extranjeras en territorio de Lyon bajo este propósito. Catalina, pues ahora Anthony Subirá nos hablaba de la inteligencia como un insumo bien escaso y justamente vamos a hablar de especialización inteligente, o sea que hay ahí un reto interesante. Comencemos entonces con el panel. Muchísimas gracias. Primero que nada, un agradecimiento al TCI, a Jaime Echeverry por haber liderado durante tantos años y a Marco por ser esas personas que realmente han sido abanderadas de que en Colombia el tema de las iniciativas clúster se mantenga dentro de la agenda pública. Un saludo muy especial a nuestros anfitriones aquí en Medellín, una ciudad que ha tenido una continuidad estratégica en cuanto a sus clústeres y se nota. Y con eso quiero dar un poquito de contexto de Colombia, porque la primera pregunta que les voy a hacer es ¿qué es especialización inteligente? Para que la gente lo oiga de ellos y no de mí. Sin embargo, me parece importante enmarcar el tema de la especialización inteligente dentro de lo que ha pasado y lo que ha venido pasando en Colombia. Este gobierno, a través de Bancoldex y su programa Impulsa, hizo la inversión más grande que se ha hecho en Colombia en términos de fortalecimiento de las capacidades, de las habilidades locales para manejar iniciativas clúster. Eso que nos permite hoy en día tener por lo menos un lenguaje común para hablar de desarrollo, para hablar de competitividad que anteriormente no había. Entonces, ese yo creo que es un tema importante de mencionar. Sin embargo, tenemos una falla estructural que estamos trabajando, y aquí está el doctor Jaime Bueno, alto consejero para la competitividad en el gobierno, y una falla organizacional que dificulta, y ahorita cuando nos cuenten un poco más acerca de lo que significa la especialización inteligente, que esa se dé. Una tiene que ver con que el sistema de competitividad y el sistema de innovación son dos sistemas separados con gobiernos separados, y eso hace que un tema como la especialización inteligente, en donde se juntan esos temas de competitividad con los de innovación, pues tengan esa dificultad estructural. Y otra organizacional. Me da mucho gusto ver aquí tantas caras de personas con las que mucho antes de estar en Bancoldex hemos venido trabajando en los temas de competitividad.
cómo en las cámaras de comercio, incluso dentro de los mismos gobiernos, los temas que tienen que ver con emprendimiento e innovación tienen un dueño y los temas que tienen que ver con competitividad tienen otro dueño. Entonces imagínense uno tratando de que haya mayor competitividad, mayor productividad y el mundo de la innovación con otros jefes. Entonces esas dos dificultades estructurales y digamos organizacionales las quiero poner sobre la mesa junto con un enorme esfuerzo por lograr juntar esos dos mundos y por generar esas capacidades a nivel regional en un país que tiene una diversidad en términos de sus habilidades tan profunda, con unas brechas tan grandes entre una región y otra. Y ahora sin más, a María José y a Frederick, muchísimas gracias por estar aquí en Medellín, tienen el privilegio de estar en una ciudad maravillosa y quería preguntarles la interpretación de ustedes de especialización inteligente y un poco cómo lo ven con respecto a si es o no una evolución del tema clusters, qué tiene de parecido y qué tiene de diferente. Maybe I start, yes. Permítame comenzar. If I can have another one, please, because this one doesn't work very well. Por favor, le dan otro radiecito. Otro Yes, to radio. answer the question, Está pidiendo otro to radio. start right away with difference between cluster ¿Cuál es and la smart specialization. diferencia entre el is clúster y more la asking the question especialización about, inteligente? El clúster, what do you have in your uno se territory? pregunta, ¿qué tengo en el Smart specialization territorio? is more En where do cambio, you la want to go from especialización that. inteligente es, So it's really a ¿qué voy a dynamic hacer process, con lo que tengo actualmente? based on the strengths you Entonces, already have, el and clúster clusters can se identify basa several más sectors where you're en los very good at. diferentes sectores en lo But que smart hago las specialization cosas will bien. ask Pero la what is really especialización unique inteligente es, about your ¿qué es territory? lo que hace How does it único fit with the en mi global markets? territorio? How ¿Cómo does it fit encaja with the con el future mercado markets? global, And con where el do you mercado go a from that futuro? strength, ¿Y qué hago con esa clusters, fortaleza? to the next step, which ¿Cuál is es mi really, of siguiente course, paso? innovation and growth? Que tiene que ver con It's a new innovación y innovation crecimiento. policy, Realmente and es it goes beyond una política clusters and diferente across y clusters. tiene que ver You con can have different con clusters from diferentes several clústeres sectors, de diferentes working sectores on the future que issues. trabajan en And temas you a cannot futuro. have that with only one Y eso cluster. no So se it's le really puede about dar con un solo. clusters are about Realmente, collaboration el with different clúster tiene actors. que ver con una Smart colaboración con specialization is diferentes also about actores. collaboration between La clusters especialización to inteligente work on también, what's really unique pero about se your trabaja territory en for the qué es lo future. exclusivo, That's lo my thoughts único on en the un territorio. differences. Esa es la diferencia entre ambos. Gracias, está funcionando bien la traducción. Bueno, yo creo, bueno, en primer lugar, gracias a Jaime Echeverry y a la Cámara de Comercio de Medellín por la invitación a formar parte de este panel. Para mí es un honor compartir nuestra experiencia y aprender de otros, ¿no?, en estos procesos de clusterización, de impulso de estrategias de especialización inteligente, etcétera. Bueno, para mí las estrategias de especialización inteligente son estrategias, lo que la Comisión Europea ha denominado estrategias de innovación que se quiere que se impulsen en las diferentes regiones europeas con objeto de impulsar procesos de diversificación hacia actividades de más valor añadido. Y para mí la diferencia un poco está, o un poco los principios de base por los que la Comisión empieza a plantear este tema es porque ve que en las diferentes regiones europeas había muchas políticas de copy-paste en el que todas las regiones querían tener como sectores más punteros, de moda, pues todos querían ser buenos en biotecnología, en nanotecnologías, etcétera, cuando realmente cada región tiene capacidades diferentes, potencialidades diferentes, y era crítico que hubiera una reflexión estratégica seria en cada una de las regiones para ver cuáles son esas potencialidades con las que se cuenta en cada territorio y desde ahí ver hacia qué otros tipos de actividades de más valor añadido se puede ir evolucionando, ¿no? Yo creo que la base un poco está ahí. Y en ese sentido, discutiendo con el propio padre del concepto, que es Dominique Fauré, le decía que, bueno, que en ese sentido el concepto de especialización inteligente no es muy afortunado, porque lo que busca es una diversificación desde lo que tienes o las capacidades que tienes hacia actividades de más valor añadido, ¿no? Y bueno, él reconocía que bueno, era una diversificación partiendo de la especialización o las capacidades que tiene cada territorio. Y para eso plantea dos cosas que yo creo que la diferencia, bueno, la caracterizan a la hora de definir una estrategia regional, ¿no?, o territorial. Uno es que hay que priorizar.
que cada territorio no puede ser bueno en todo, los recursos son limitados y, en consecuencia, los esfuerzos y las apuestas que se tienen que hacer hay que focalizarlas. En ese sentido, orienta pues, que hay que hacer, por un lado, una priorización de lo que se denominan priorizaciones verticales, que son áreas de actividad en las que un territorio puede tener un buen desarrollo en el futuro, teniendo en cuenta sus capacidades empresariales, sus capacidades científico-tecnológicas que tiene en este momento y también las oportunidades de mercado, las necesidades sociales que existen en el territorio. Luego, teniendo en cuenta ese triángulo de qué empresas tenemos, qué capacidad productiva, pero también qué capacidad científica y tecnológica tenemos y qué oportunidades de nuevos negocios hay, pues identificar áreas de actividad que no son sectores. Muchas veces son combinaciones de diferentes sectores, de diferentes clústeres. Es buscar esas áreas de diversificación y os pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del País Vasco, una de las áreas de diversificación que se ha definido es el de la manufactura avanzada. Se quiere evolucionar hacia a tener una industria manufacturera más avanzada y ahí se ve un reto muy importante en conectar toda la capacidad que hay de transformación del metal. Tenemos muchísima actividad de máquina-herramienta, automoción, aeronáutico, que tiene que ver todo con transformación del metal y conectarla a eso con las tecnologías de información y comunicación. Y cómo eso, impulsando la servitización, la transición hacia ofrecer soluciones más integrales, etcétera, puede ofrecer una gran oportunidad de dar un salto, pues están trabajando, hay varios clústeres juntos. El clúster de TICs, telecomunicaciones e información, el clúster de automoción, el clúster de máquina-herramienta. Luego, no se trata de priorizar un clúster o una actividad concreta, un sector concreto, sino son áreas de convergencia de varios que, dando un salto y haciendo una apuesta importante ahí, se puede dar un upgrading importante en diferentes sectores o clústeres de actividad, ¿no? Y una segunda caracterización que se pide a estas estrategias es que estas priorizaciones no las debe hacer solo el Gobierno. Y ha salido muchísimo durante las sesiones de la mañana de hoy que el conocimiento crítico para tomar esas decisiones está disperso en los diferentes actores que hay en el territorio. Lo tienen las empresas, los agentes del conocimiento, la universidad, el Gobierno. Luego se trata de buscar un diálogo inteligente, como decía antes Subira, ¿no? De un diálogo estratégico inteligente entre todos, teniendo en cuenta el conocimiento que tenemos desde diferentes ámbitos, qué estrategia podemos desarrollar en el territorio. Luego requiere también transitar de tener planes de gobierno y estrategias de gobierno a tener verdaderas estrategias territoriales que involucren a diferentes actores, no para la consulta de si la estrategia que hemos definido es la adecuada o no, sino con compromiso y responsabilidad y diferente rol a la hora de impulsar también en el territorio esa estrategia. Lo que dice María José me lleva a dos cosas. Una es una de las maravillas de haber participado dentro de la estrategia de rutas competitivas, que es ese programa gubernamental que les contaba, que trabajó por las capacidades, era cada que nos reuníamos con una iniciativa clúster, oír conjugar la primera persona del plural, que vamos a hacer gobierno, y no lo que yo llamo no conversatorio, sino quejatorio de un sector privado pidiéndole al gobierno, y realmente una dinámica muy diferente que creo que es muy importante cuando uno habla de especialización inteligente. Y me toca hacer la cuña que si vamos a apuntar hacia la especialización inteligente, Bancoldex está adquiriendo los derechos y además la profundización a nivel subnacional del Atlas de Complejidad desarrollado por la Universidad de Harvard por el profesor Hausman, y eso nos va a permitir precisamente no solamente mirar los diferentes productos o sectores, sino las capacidades que pueden estarnos haciendo falta para poder llegar a productos más complejos que a su vez nos lleven a mayor crecimiento. Eso lo estamos haciendo desde Bancoldex y hace parte un poco de la nueva estrategia del banco. Quería volver a Frederick porque antes de entrar acá me contó un poco cómo había arrancado el tema de especialización inteligente con un estudio por parte de Europa, preguntándose qué era lo que estaba pasando en Europa que no tenían los niveles de productividad de Estados Unidos. Entonces quería arrancar ahí y que nos contaras un poquito las dificultades que se encuentran en este nuevo enfoque, digamos que para mí es una evolución de la
del tema de iniciativas clúster. Yes, you're right, because to go Tiene back to the razón, origin volviendo of the al smart origen specialization, it goes de la back from, especialización inteligente. about 10 years ago, Esta se there was a remonta group a 10 called, años. Knowledge Hubo un for grupo Growth. That que was se a group llamaba of Knowledge experts for Growth. that Eran unos realized that, expertos the que se dieron cuenta que la competitividad de Europa era menor a la de Estados Unidos. Y una respuesta que se halló es que Europa apoyaba muchos proyectos, fundaba muchos proyectos, pero no había una orientación estratégica. Y el dinero, como sabemos, era menor. Entonces recomendaron que ahora invirtieran el dinero mejor en mercados estratégicos, en territorios estratégicos. Entonces hay, claro, dificultades porque esto da a un cambio de mentalidad, donde ya la gente no recurre al gobierno nacional, sino que ya realmente se empieza a pensar, bueno, ¿qué es lo único de nosotros? Yo les doy un ejemplo. En Lyon tenemos un clúster de biotecnología y muchos otros países también lo tienen, pero sabemos que Lyon es único en el mundo en una cosa y tiene que ver con las vacunas. Por ejemplo, lo que es la vacuna del ébola. Quizás ustedes no saben que la vacuna, que la gente que está trabajando en eso, toda está en Lyon. Entonces, este es un tema muy específico de biotecnología que es muy especializado en Lyon. Entonces, la gente primero hay que sea consciente, pero cuando uno quiere centrarse en fortalezas específicas y trabajar con eso, por ejemplo, yo me doy cuenta que las empresas necesitan fondos, sí, financiación. Entonces, si uno está en el Silicon Valley, a uno fácilmente le dan plata si tiene un buen proyecto. En Europa y en Francia estamos hablando mucho de dinero público que se necesita. Entonces, cuando uno va a arrancar una empresa, y tu pregunta, por ejemplo, para ti, Bancoltex, en Francia tenemos el PPI, que es como lo mismo que Bancoltex allá. Entonces, el tema es que hay que escoger, y eso es algo que no hemos hablado aún. Hay 3 pasos para la especialización inteligente. Primero, haga el análisis, y eso es algo relativamente fácil si uno tiene el clúster. Segundo, fijar prioridades. ¿Cuáles son los retos que queremos enfrentar? Por ejemplo, en Lyon nos preocupa mucho el tema ambiental, entonces eso puede ser algo importante. Y tercero, ¿cómo se encajan nuestras fuerzas y nuestros retos? Entonces, si tenemos una capacidad que no está respondiendo a nuestros problemas, miremos otra. No sigamos invirtiendo en lo que nos sirve. Y por último, hay que actuar y controlar y fijar gobiernos nuevos. Y eso responde a tu pregunta. Por ejemplo, uno ya tiene el clúster. Entonces, la especialización inteligente es cómo manejar de nuevo el gobierno, la administración misma del gobierno. Del clúster. Perdón, eso me acuerda de una cosa que fue lo primero que llegó un poco a ser la nueva ministra de Comercio, Industria y Turismo, para mí todavía nueva, y es el tema realmente de mirar esas escogencias y esas priorizaciones que se habían hecho a nivel nacional, porque no puede haber una priorización de 20 clústeres o de 42 o de 30, ¿no? Entonces realmente hoy creo que ese trabajo de haber identificado cuáles son esas apuestas a nivel regional, junto con esta labor que ella apoya, que se haga desde Bancoldex de inteligencia, con instrumentos, que es sencillamente un instrumento adicional que nos permite ser un poco más inteligente en esa escogencia. Si bien me encanta que María José nos recuerda que realmente no es una especialización en el sentido de la escogencia de un sector, es la especialización de la escogencia de unas capacidades que se requieren para uno poder ser más sofisticado, para poderse diversificar más. Yo quiero conocer brevemente la experiencia que han tenido con la especialización inteligente que nos estabas contando acerca del tema metalúrgico y del tema de biotech en Lyon.
realmente cómo van, qué han hecho. Y luego tengo un picantico en esa pregunta porque Subirá creo que nos lo dejó ahí, y es si son beneficiarios de los recursos de Unión Europea, esos recursos ayudan a arrancar y este tema de especialización puede seguir una vez se retiren esos recursos públicos que están, digamos, puestos con un grado de temporalidad. Bueno, el proceso en el caso del País Vasco, en primer lugar lo que se hizo fue un diagnóstico, pero bueno, no un diagnóstico muy extenso, se aprovecharon mucho los estudios que ya existían, reflexiones estratégicas que ya se habían desarrollado en los clústeres, análisis de competitividad que pues vamos haciendo ahí desde el instituto cada 2 años, es decir, no hicimos un diagnóstico distinto, sino fue más de sintetizar y hacer un diagnóstico completo teniendo en cuenta 3 cosas. ¿Qué capacidades empresariales teníamos? ¿Qué capacidades científicos y tecnológicas? Es decir, en los agentes de los centros tecnológicos, en las universidades, ¿qué capacidades científicas y tecnológicas había? Y también se había hecho un estudio de tendencias, perspectiva de mercado, etcétera, de bueno, dónde estaban los grandes retos sociales a los que se puede responder desde las capacidades que se tienen, ¿no? Entonces, desde ahí se identificaron como 3 grandes ámbitos de actividad diferentes, que de alguna forma se busca un equilibrio también entre apuestas más del presente y apuestas más radicales y rompedoras que pueden ser a futuro. Y me explico. Veíamos que teníamos, por ejemplo, unas grandes capacidades empresariales, científicos y tecnológicas en todo el ámbito de la ingeniería, transformación del metal, muchísimas empresas, el 25% del PIB está en actividades relacionadas con la transformación del metal, pero que ahí lo que nos hacía falta era cambiar modelos de negocio, incorporar todo el tema de TICs, ir a evolucionar hacia ofrecer soluciones más integrales, etcétera. Luego, el reto que se plantea ahí es una actividad en la que tenemos muchas capacidades en el presente, tanto científico-tecnológicas como empresariales, pero el reto también está en transitar hacia una industria que se denomina en 4.0, ¿no? Una industria más avanzada en la que las apuestas en temas de robótica, inteligencia artificial, aditiva, etcétera, nos pueden posicionar en otro estadio también, ¿no? Y afectaría a muchísimos sectores económicos que tenemos en el territorio. Hay, por otro lado, otro ámbito que es el de la energía. Claro, nosotros tenemos una economía muy consumidora de energía y tenemos un 5% más o menos de actividad del PIB en temas energéticos, que están en diferentes cadenas de valor. Una es la cadena de valor más del oil and gas, del petróleo, etcétera, y otra hay cadenas de valor más con todo el impulso que se está dando a las energías renovables. Pues se veía ahí también que el tema energético había capacidades empresariales, algunas capacidades científico-tecnológicas, no tiene tanto peso como el de la manufactura avanzada, pero puede ser muy importante tanto como input, insumo, si conseguimos mejorar la eficiencia en la producción de energía para el sector industrial, luego el objetivo es ese, pero a su vez es un mercado al que muchas de las empresas manufactureras del País Vasco se están dirigiendo en este momento. Es decir, hay bastantes empresas que como mercado al que venden, pues hacen componentes para empresas energéticas, etcétera. Luego, tanto como mercado como insumo, nos ofrecían grandes oportunidades y potencialidades de transformación. Y el tercer ámbito que se veía de priorización es un ámbito en el que no tenemos casi capacidad empresarial en este momento, es el de las biociencias ligadas con salud. No tenemos prácticamente empresas biotecnológicas o de biociencias en el País Vasco, no supone más del 0,5% del PIB, pero sí vemos que por los retos de envejecimiento, retos que tenemos en todo el ámbito sociosanitario, hay una gran oportunidad de desarrollo de otras empresas industriales, de empresas que en este momento, por ejemplo, hacen componentes para automoción, que pueden pasar a hacer componentes para el sector de salud, catéteres, con componentes de plástico, etcétera, utilizando diferentes. Entonces, que puede ser un mercado de oportunidad con un crecimiento mucho mayor y que si tenemos capacidades invertidas ahí nos puede ayudar a traccionar de los otros.
Este supone una inversión mucho más radical y cuya ruptura, cuyo impacto en la competitividad va a ser mucho más a medio y largo plazo. Luego también, y una de las orientaciones un poco de la guía RIS3, es que las apuestas que se hagan busquen un equilibrio entre traccionar el presente, construir a futuro, porque también si un territorio solamente invierte en lo que tiene capacidades en este momento, las posibilidades de dar transiciones radicales en otros momentos se pueden ver limitadas. Entonces, también hacer apuestas más a futuro y apuestas que combinen pues, diferentes bases de conocimiento. Ahora volvemos al asunto de la droga, de la que habló Subirá. Frederick. Yes, to go back to your question also, I think, yeah, the European Union has helped the territory to launch this a specialization lanzar process. el proceso de especialización. Hubo una plataforma en España que le ayudaba a todas las regiones europeas para que recurrieran a expertos para lanzar su estrategia. Pero claro, realmente la gente es lo importante, no solo los políticos locales, sino las empresas. Entonces, por ejemplo, en Ronald, en nuestra región, teníamos 100 entrevistas para comenzar, con expertos, pero también con empresas, empresas que apenas estaban empezando, laboratorios, universidades. Le pedimos a mucha gente, a 100, cuál es su sector específico, qué ve usted como una actividad realmente especializada de su región. Y luego se hicieron algunas comparaciones gracias a la Unión Europea y se han hecho 13 seminarios en 4 meses con expertos de diferentes áreas, todos de gente local, del sector privado y público. Entonces, realmente es importante que la Unión Europea le diga a las regiones que se especialicen más. Los clústeres son buenos, pero vayan más allá y empezar a hablar con la gente para hablar de diferentes especializaciones. En Ronald sacamos adelante 7 temas de especialización, por ejemplo, construcciones inteligentes y otras, y creo que algunas. Por ejemplo, lo primero que uno se pregunta es, ¿qué tiene el territorio exclusivo, único en el mundo? Sé, por ejemplo, que tenemos un clúster químico y allá tenemos una actividad muy específica que es hacer catalizadores. Entonces, eso es algo muy específico y solo hay 3 lugares en el mundo, en Japón, Alemania y en Lyon, que son los que tienen la mejor capacidad para hacer catalizadores. Y eso es algo que tenemos que enfrentar y apoyar. Y permanecer a un alto nivel también es importante. Y quiero agregar que uno tiene que atraer empresas, las mejores empresas del mundo, de nuestro sector especializado, a que vengan y que estén en el nuestro. Entonces uno puede tener una cantidad de clúster y todo, pero hablar con los mejores del mundo y decirles, por ejemplo, qué es lo bueno de estar en ese territorio. Estuve en Brasil el año pasado y empecé a ver que gente que estaba empezando a trabajar específicamente en diferentes ramas. Entonces veo que los diferentes territorios lo hacen también. Me alienta mucho oír tanto de María José como de Frederick realmente el tema de la base para arriba, con una apropiación muy fuerte por parte de los actores locales. Creo que en toda la literatura y además en todo lo que hemos venido hablando toda la mañana está el tema de la participación de las empresas. Quisiera preguntarles acerca de una cosa que está muy presente dentro de la literatura de especialización inteligente, que tiene que ver con la búsqueda de empresas emergentes, de emprendimientos, de empresas altamente innovadoras. Por eso, por ese tema que tenemos en Colombia, a veces de un divorcio o no la suficiente articulación, una falla de articulación entre los temas de innovación y los temas de competitividad. Sí, bueno, ahora yo creo que el cómo hacer ese proceso de descubrimiento emprendedor o lo que se llama el Entrepreneurial Discovery Process, no hay recetas
y cada uno lo está haciendo como mejor le parece, ¿no? Como intuitivamente le parece la mejor forma de hacerlo. Y yo creo que ahí vamos a tener que aprender haciéndolo. O sea, no hay una receta única. Yo creo que incluso dependiendo de los contextos, ese proceso va a ser diferente. En el País Vasco lo que se está haciendo es los grandes ámbitos de actividad. Las 3 grandes prioridades se han definido a través de los diagnósticos, de entrevistas, de reunirse con ellos, etc. Y ahora, en cada uno de los ámbitos de prioridad, se han convocado grupos de trabajo que involucran a empresas de clústeres ligadas con esos ámbitos de actividad. Pues en el caso de la manufactura avanzada, pues aeronáutica, automoción, máquina herramienta, TICs, etc. A los agentes del conocimiento que trabajan esos temas, a un departamento del gobierno que va a liderar o traccionar o facilitar un poco el proceso de ese diálogo entre los diferentes actores, y el objetivo ahora es focalizar más los ámbitos de especialización mayores dentro de ese gran área, ¿no? Es decir, dentro de manufactura avanzada, ver con las empresas dónde ven las mayores oportunidades, invirtiendo en qué ámbitos de actividad, ir focalizando cada vez más con ellos, pues es robótica, es inteligencia artificial, ¿en qué es? Pero en esos procesos ya las empresas adquieren también un compromiso de inversión. Es decir, esto no es hablamos y luego se compromete el gobierno, no, hablamos y comprometemos con este proyecto, esta estrategia de forma conjunta. Las empresas invierten, el gobierno invierte y hasta ahora las empresas por esto no han recibido ninguna financiación, o sea, no hay ninguna subvención que haya caído. Y tiene que haber, y eso la guía lo deja claro también, tiene que haber un compromiso de verdad privado también, de que ahí se va a invertir para innovar, avanzar en las capacidades en ese ámbito de actividad, ¿no? Yo creo que una de las dificultades que hemos vivido nosotros es la propia organización interna de los gobiernos. Es decir, los gobiernos están, como has comentado antes, ¿no?, como muy departamentalizados. Pues está el Departamento de Educación, está el Departamento de Industria, está el Departamento de Medio Ambiente, y muchas de estas priorizaciones tienen temas que tocan a varios. Es decir, el que en manufactura avanzada si se quieren hacer unas apuestas ahí a nivel industrial, es que en educación las ingenierías tienen que focalizarse más hacia ahí. Luego requiere un trabajo mucho más transversal entre los departamentos, y eso está costando muchísimo, porque hay como una forma de trabajar muy departamentalizada en los gobiernos, y a no ser que se avance en la transversalidad, se generan muchas barreras, ¿no? Incluso en el propio proceso del RIS3, el general, nosotros empezamos a trabajar primero con Desarrollo Económico, el Departamento de Industria, Desarrollo Económico y Competitividad. Avanzamos 6 meses, pero luego había temas que otros departamentos no compartían. Se volvió atrás y el proyecto subió a Presidencia. Entonces, hasta que estos temas internos también de los gobiernos, y pierdes tiempo en ese tiempo, como decía antes Subirá, ¿no? O sea, estos temas internos de organización interna no se superen, yo creo que va a haber hay barreras importantes para innovar a la hora de relacionarte con otros actores. Si tenemos que cambiar el cómo nos relacionamos con las empresas, los centros de conocimiento, hacia adentro la administración y los gobiernos tienen que cambiar también. Tiene que haber un cambio y una innovación organizativa dentro de los gobiernos. Gracias, Frederick. Yes, I fully agree with you. Estoy de acuerdo con lo que acabaste de decir, y debo de agregar que normalmente en el gobierno la gente de diferentes departamentos debe trabajar unidos, pero hay que especializar a la gente en los municipios. Por ejemplo, en León, biotecnología es de gran prioridad. Entonces tenemos biotecnólogos. Tengo a la señorita de biotecnología que conocen el tema y trabajan en el municipio mismo y conocen los clústeres. Y la idea es poder trabajar con ellos, y no es suficiente simplemente comenzar a apoyar las nuevas empresas. Hay que crear nuevos empleos también, y eso es una pregunta que el gobierno se debe de hacer. Por ejemplo, si yo tengo una empresa que trabaja, por ejemplo, en temas de transporte,
puedo contratar al especialista, por ejemplo, en mi caso de biotecnología, y poder trabajar unido, tratar de cambiar esa mentalidad. Todo el mundo sabe que uno no sabe de todo. Hay que trabajar con los especialistas. Por ejemplo, existe el grupo de biotecnología. Si hay un lugar, por ejemplo, que uno quiera comenzar una empresa de biotecnología, uno debe tener una reunión con el experto del municipio de biotecnología y darle 7 minutos a cada persona que quiera crear la empresa. 7 minutos para que nos venda la idea, para crear la nueva empresa, y así uno ya va viendo qué es lo que vale la pena, pero que tenga el experto y así fijar la prioridad. Realmente es poder innovar para crecer. Estamos ya en el momento de recibir preguntas del público, sin embargo hay un par de cosas que voy a ir mientras me las pasan, si las hay, que es estábamos diciendo que hay 2 horas terribles, la de antes del almuerzo y la de después del almuerzo en estas conferencias. Una tiene que ver con el tema fundamental de que el emprendimiento y la innovación sí en efecto se focalicen hacia estos temas de innovación inteligente. Y una cosa de la que habló María José, que creo que es un desafío en el sector privado. Imagínense ese desafío en el sector público, que tiene que ver con la complejidad y la emergencia de cómo están funcionando las diferentes organizaciones, con grupos que se autoorganizan para crear. Y nosotros en el gobierno, todos los gobiernos, tenemos unos sistemas de comando y control basados en unas metas absolutamente rígidas. Y entonces creo que realmente hay todo un desafío de cómo vamos a enfrentar, si queremos hacer este tipo de cosas, tener unos hitos más flexibles, tener unos gobiernos que puedan funcionar de una manera diferente, porque si bien absolutamente recibido el tema de que el gobierno tiene unas dificultades enormes de articulación, unas fallas de articulación, no solamente a nivel de entidades de gobierno del orden nacional, sino también de lo nacional con lo local. ¿Cómo vamos a hacer un poco para lograr superar eso? Y creo que es una pregunta muy profunda que no logramos. Hay unos paradigmas muy grandes, hay unas restricciones regulatorias alrededor del tema. Entonces no sé si quieren comentar algo sobre esto mientras yo leo la pregunta que nos mandan. Yo creo que uno de los temas que yo siento así por los procesos igual vividos en el que tenemos que aprender es a construir como liderazgos compartidos, ¿no? Hay momentos en los que en estos procesos, porque son procesos muy complejos y nunca una única persona los puede liderar en todas sus fases, puede haber momentos en los que igual el gobierno tenga un liderazgo mayor hasta que define un poco la estrategia, se define la estrategia general, la visión más sistémica, etcétera, pero cuando ya bajamos a procesos de focalizar dónde vamos a generar las capacidades, esos para mí tienen que estar traccionados por empresas que tengan el conocimiento tecnológico y de actividad en ese tal. Entonces se adquiere hay como un cambio de relevo. Es como la carrera a relevos, ¿no? Le das el testigo al siguiente, ¿no? Y la empresa asume ahí el liderazgo y luego, es decir, son procesos tan complejos de cambio que es muy importante ir clarificando los roles, hasta qué momento el gobierno se tiene que involucrar, en qué momento tiene que asumir el liderazgo las propias empresas privadas, qué papel puede jugar las universidades en estos procesos. Desde la academia, hay una mesa mañana sobre este tema, qué se puede aportar a estos procesos, pero es ir aprender a trabajar juntos, cada uno asumiendo liderazgos en diferentes momentos del proceso de cambio, ¿no? Me gusta mucho ese tema de la rotación de los liderazgos. Frederick. Yes, and my personal point of view also Sí, is, mi punto de vista personal es que el reto radica en lo que es la competencia entre ciudades. Por ejemplo, yo creo que las ciudades se manejan más como empresas que como ciudades. Vemos ciudades exitosas hoy que tienen mucho éxito, que se manejan más como empresas y tienen más éxito y que ya
tienen at least, it depends on your tienen territory, unos but modelos bien it might be, interesantes. an answer to this challenge. Yo creo que podemos mirar esos ejemplos donde vemos que la gente que trabaja, por ejemplo, en alcaldías de ciudades muy exitosas, por ejemplo, tienen buenas cuestiones de movilidad, de seguridad, pero todo lo manejan como si fueran una empresa grande y se especializan en diferentes áreas. Esa es una manera como se distinguen de las demás empresas y atraen inversiones. La pregunta que nos llega es una con la que entiendo cerraron el panel de Marco, y es, entendiendo lo poco que les he podido contar del contexto, la enorme experiencia que tienen ustedes en el tema de especialización inteligente, ¿cuál sería un poco el consejo para un país que tiene unas iniciativas clúster con diferentes grados de madurez para dar ese paso y continuar hacia la especialización inteligente? ¿Cuál sería esa recomendación que nos podrían dar? Maybe an example, I met some of the cluster managers Algunos, here in Medellín. ya me And I reuní know con the algunos clusters administradores de from, clústeres de the energy Medellín, clusters and el de the building energía cluster, y el de construction cluster, construcción, they already work together y ellos ya trabajan because they juntos. realize Me that if they encanta want eso to porque se build, dan cuenta smart que buildings, si they have quieren to construir cooperate. edificios So that's, inteligentes, tienen que one trabajar answer, juntos. to your question is that, Entonces, una respuesta a lo collaborate between tuyo es clusters. una mayor And of course, colaboración it's entre my first clústeres. time in Colombia, Es la primera vez as que vengo a we Colombia, claro. said, many times, Y Christian como reminded this morning, Cristian ya les when you go dijo, to Colombia, people cuando uno are, llega a "Oh, what are you doing Colombia, there?" I've cuando learned uno a prepara lot el viaje in a one Colombia, week mucha gente about se what you asusta, have that pero is, la idea ya es estar maybe not aquí. unique yet, Hay but muchas work on- my cosas. advice would be work, Yo les diría a flowers. ustedes, I heard that, yo you oí, know por that ejemplo, you que have las so many flores flowers también and son muy importantes en Mr. Colombia. Subia was mentioning the furniture, También los muebles, which ahora is not a hablaron del cluster yet, retiro. but work on those Trabajar specific and unique, en competencies las you have here. competencias I heard also únicas about que ustedes underwear, tengan es there's importante. only- we talked También about it, ya with the hablamos textile cluster. con el That's clúster something we textil didn't know about, the que fashion, I son didn't muy know it buenos was para hacer really ropa Colombia, but interior. that's the fashion. Fantástico, concéntrese en So eso. work on really Entonces, trabajar things that en will keep in the cosas mind of people que la gente that diga who don't know Colombia y que Colombia. inmediatamente And then surja en you la have a mente de new las image personas. also on specific Cambiar la things and imagen unique que tiene things that Colombia con you cosas can do here. únicas que ustedes hagan. Yo por lo que voy aprendiendo durante la mañana de hoy, ¿no?, sobre Colombia y Antioquía y Medellín, yo creo que hay elementos como muy positivos, ¿no? Veo por lo menos en lo que se ha expuesto hoy a la mañana. Por un lado, por parte de las intervenciones que ha habido de los diferentes gobiernos, veo que hay como un esquema mental claro de que el gobierno quiere trabajar con los propios actores, y yo creo que en el lenguaje de todos se percibía, ¿no?, con los diferentes actores a la hora de la construcción de esa estrategia. Yo creo que ese cambio, ese esquema mental es crítico para esta transición, ¿no? Y yo creo que hay ahora una gran oportunidad en todos los procesos de descentralización y regionalización que se están dando, y de construir de abajo arriba, desde las regiones, una oportunidad de coordinación de estrategias que se vayan definiendo más desde el nivel nacional, a nivel regional, incluso a nivel municipal y de comunas, etcétera, ¿no? Buscar esos espacios de articulación yo creo que puede ser un elemento crítico para buscar un desarrollo cohesionado en el que en esta evolución de crecimiento pues se sumen todos, etcétera. Eso a nivel más de gobiernos. Y a nivel de lo que sería un poco identificar los espacios de diversificación, hacia dónde pueden ser, yo creo que el tener una base de clusterización como la que se tiene ya es muy importante. Yo creo que desde los clústeres se pueden ir identificando tanto en los espacios interclúster como dentro del propio clúster qué espacios de transición o de dinamicidad y evolución puede haber para diversificar a otros sectores de actividad, a otras actividades de más valor añadido. Se pueden dar tanto en el contexto de un clúster concreto como en el interclúster o en la relación entre varios clústeres. Muchas gracias. Pues yo creo que esta ha sido una discusión muy enriquecedora. Un poco la invitación a mirar la especialización inteligente como una evolución de este trabajo que hemos venido haciendo en Colombia alrededor del tema de clústeres. Antioquia tiene un liderazgo que a mí no me acompleja reconocérselo, porque creo que ese tema de la continuidad estratégica es fundamental. Alguien hablaba de eso en el panel anterior. Tenemos unas dificultades enormes, vamos para cambios de gobiernos locales. El tema de
poner el espejo retrovisor y no poder encontrar en las políticas que vienen de atrás cosas sobre las cuales construir, se vuelve imposible que cosas como estas, que realmente pueden generar un desarrollo y una competitividad y una mayor productividad, puedan prosperar. Creo y los invito a que estudien un poco más acerca digamos, de la literatura, pero es muy interesante porque hay una literatura sobre especialización inteligente y luego ya están estos ejemplos que uno empieza a ver y son realmente muy inspiradores para cosas que podemos hacer en el país. Entonces, muchas gracias y buen almuerzo para todos. Muchas gracias a nuestros panelistas.